Hola, bienvenidos por aquí en Lai. Hoy estaremos haciendo un pan de leche de coco y claro, por supuesto que sí, usaremos técnica Tanson. ¿Por qué? Porque este es el plus de nuestro pan. Tenemos la técnica para elevar el resultado y la vamos a utilizar, así es que vamos a ello. Entonces, antes que todo vamos a preparar el Tanson porque esto necesita estar frío totalmente para utilizarlo en la masa. Entonces vamos a usar 50 gramos de harina, 250 gramos de agua. Vamos a mezclar esto aquí en esta olla, es mi guerrera. Aquí lo voy a mezclar y lo vamos a revolver hasta que ya no queden grumitos de nada. Lo llevamos al fuego medio bajo. Lo vamos a mover y mover y mover y sin dejar de mover porque si no se quema, se pega hasta que espese y quede así como lo están viendo aquí. Luego de que lo tengamos así, lo vamos a cubrir con papel film a piel para que no se nos haga una costra gruesa por encima y lo vamos a dejar enfriar totalmente. Bien, aquí estoy poniendo agua caliente al coco rallado. Este lo compré, lo voy a extender y lo voy a dejar hasta que esté tibio para poderle meter la mano. Ya saben, una buena técnica para sacarle la leche. Voy a sacar una leche bien intensa. Y aquí me estoy dando cuenta que me pusieron el balde porque me salieron varios trocitos así. Pero bueno, aquí yo ya terminé. Esta es la leche, véanla, quedó muy espesita. O sea, se ve, está perfecta. Dicho esto, aquí tengo 500 gramos de harina, huequito al centro y vienen 6 gramos de levadura seca, 80 gramos de azúcar y 8 gramos de sal por las orillas, esto por si las dudas. Y aquí viene el ingrediente estrella, la leche de coco, son 100 gramos y lo vamos a poner de a poco. Y aquí estoy yo haciendo relajo porque si no hago relajo no soy yo, pero ya, ahorita lo arreglamos. Vamos a integrar esto como ustedes puedan y claro que sí, aquí viene el ingrediente que nos va a dar el plus de este pan. El Tanson ya está totalmente frío y a seguir mezclando. Sígale mezclando y aquí yo tengo 30 gramos de aceite de coco, es el que estaré usando en todo el proceso y no lo puse todo porque lo vamos a necesitar más adelante, ya verán cómo. Pues aquí lo que sigue será integrar bien y le vamos a ir dando leche de a poco. ¿Por qué? No queremos pasarnos de leche. Les he dado una medida, pero les recomiendo tengan cuidado con eso. Para los que no lo saben, aquí les va un dato. La harina absorbe más o menos líquido dependiendo del clima. Sí, señores, el lugar donde estés determina cuánto líquido vas a necesitar. Por eso es mejor ir calculando poco a poco hasta tener una buena consistencia. Esta masa no nos debe quedar pegajosa ni floja. Queda muy manejado. Ahora, para quien no puede conseguir aceite de coco, entonces pueden usar manteca vegetal. Y para no perder ese sabor intenso de la leche de coco, pues deberían hacer la leche aún más concentrada y les aseguro que les va a quedar igual de sabroso. Se han dado cuenta, he ido agregando la leche de a poco conforme la masa me lo va pidiendo. Como se van dando cuenta, esta masa sí requiere de amasar, pero pues tampoco es que vamos a amasar así como la gran cosa, ¿no? Esto va a ser sencillito, rapidito, con técnica como siempre, porque en mi canal simplificamos las cosas siempre. Aquí me encontré un precioso trozo de sal, que bueno que lo encontré yo y no lo mordió alguien. Bueno, vamos a seguirle dando candela a esto y ahora sí, cuando ustedes ya vean que esto está así, lo que vamos a hacer es ponerle esa otra parte de aceite que dejé, se la voy a poner aquí mismito y ya verán cómo cambia la textura, la consistencia y se vuelve más fácil de amasar. Y esta fue la razón por la que no puse todo el aceite de un solo. Además de este aceite, siempre tengo aquí porque en todo el proceso lo voy a estar utilizando. Bueno, esto ya va quedando y ya le voy a dar unos golpes para que agarre la onda y se ponga como que a cooperar. Aquí donde ven le estoy dando bien duro.
Y vamos a seguir lastimando esta masa porque ahora lo voy a tirar hacia el mesón con golpes bien fuertes. Dele usted como si le está dando a su ex, duro. Esto ya quedó. Yo me tardé 7 minutos para llegar a este resultado. Miren, esto lo vamos a reservar en un bowl. Lo vamos a aceitar y le vamos a poner aceite por encima también. Lo vamos a cubrir con plástico y le vamos a poner un paño por encima también para que conserve más el calorcito. Y lo vamos a dejar reposar ahí hasta que doble su tamaño, que también depende de dónde ustedes estén. Pues yo estoy en un lugar bien caliente, así que a mí no me va a tardar mucho esto. Y surgió la magia. Le voy a poner un poquito de aceite al mesón y lo voy a voltear aquí. Ahí está preciosa, me dan ganas de darle un mordisco. Uf. Bueno, lo volteamos en el mesón y aquí vamos a desgasificar. Esta es mi técnica, siempre la uso. Tengo aceite en las manos también y es aceite de coco. Bueno, voy a porcionar esto y aquí también ya viene a gusto. Este es el tamaño que yo voy a estar haciendo, vean. Ahora sí toca bolear de la manera que ustedes puedan. Y esto es lo que voy a estar haciendo con todas nuestras bolas. Y así quedará. Aquí las tengo, las voy a dejar reposar por unos 3 minutos nada más antes de pasarlos a la bandeja donde las voy a hornear. Y aquí lo que quiero mostrarles es rápidamente que podemos hacer otras formas para quien quiera cambiar la típica forma redonda. Entonces tomé una de las bolas y las dividí en 3. Ahora las voy a estirar así hasta lograr unos hilitos que luego vamos a unir para hacer que creen una trenza. Ahora sí, vean cómo haremos esto. Volvemos a nuestros panes redondos, pasaron 25 minutos, dobló su tamaño. Esto lo voy a barnizar con la misma leche de coco. Le puse una cucharada de azúcar y le puse un punto de sal. Y esto es lo que estoy colocando aquí en los panes. Y bueno, después de esto yo le voy a colocar coco seco por encima. Esto es opcional. A mí me gusta cómo queda el saborcito del coco tostado por encima. Pueden o no ponerlo. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con nuestras trencitas. Cabe destacar que el coco que estoy usando no tiene sabor, es un coco neutro, así que lo único que va a agregar es ese saborcito al coco y nada más. Y bien, estos panes se van al horno 180 Celsius, 350 Fahrenheit, pues depende del tamaño que ustedes hagan, depende de su horno, esto siempre va a variar. Ustedes cuando vean que esto esté doradito por encima, ya está. Con un poquito de magia, esto ya está. Me demoró 30 minutos en el horno. Y esto pechocho que ven aquí, no crean que salió así del horno. Le unté margarina por encima y este es el brillo que están viendo. Ahora sí, veamos nuestro pan por dentro. Ay, ¿a poco no se les antoja? Definitivamente le dimos el plus a esto. Lo voy a desbaratar para que puedan ver la miga de este pan. No, hombre, de esto no va a quedar nada, pero en 3 minutos. Bueno, aparte no salieron tantos. La receta es pequeña, ustedes pueden doblar o triplicar esta receta si quieren una cantidad pues más grande. Y aquí están las trencitas que quedan totalmente igual de textura, solamente cambia la forma. Les dejo estos videos que también están interesantes, los veo allá.